Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que bienvenido, Jormandiel, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge, por la bienvenida. Estamos muy bien, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial. Bueno, muy contentos por estar nuevamente aquí con ustedes y con todas las personas que hacen parte de este subsegmento. Jorge, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, Jormandiel, todo muy bien. Día más de vida, aquí disfrutando lo que tenemos, dando gracias a Dios por todo lo que recibimos diariamente, porque pues realmente no hacemos ningún trabajo extra para recibir lo que tenemos, lo tenemos por gracia y pues eso no lo damos sentado y tenemos que agradecerlo cada día en nuestras vidas. Amén, amén, así es. Bueno, bienvenidos todos, naciones todas, que hacen parte pues de este su espacio, Dios de lo imposible. Bueno, hoy llevaremos a cabo un tema el cual he titulado Voz Profética. Sí, el tema, amados hermanos, amigos y compañeros ministeriales, es voz profética. Entendiéndose que Dios habla, amado hermano, proféticamente, ¿verdad? Sabemos que Dios habla, pero muchas veces tiene diversas formas de hablarnos, ¿verdad? Por decirlo de una forma. Nos puede hablar audiblemente, a cada persona le habla de una forma diferente. So, eh, y también es particular mencionar que nos habla proféticamente, es decir, que nos habla para que nos enfoquemos muchas veces hacia un futuro, hacia una visión. Por eso, como les he hecho mención en ciertas ocasiones, Dios tiene unas convocatorias o fiestas proféticas. ¿Cuál es la razón de esos tiempos proféticos, de esas fiestas proféticas? Es pues celebrar, ¿verdad? Eh, lo que Dios ha determinado para un futuro, ¿verdad? Entonces, no lo celebramos eh, por celebrarlo, por una fiesta común, digámoslo así, no, lo celebramos porque nos anticipamos a lo que Dios ha determinado que va a ocurrir y cuando Dios so, nos habla proféticamente es precisamente para eso, para apercibirnos o darnos a entender lo que en un futuro muchas veces va a ocurrir, como les hemos comentado. El Dios de lo imposible muchas veces nos habla, nos apercibe. ¿Cómo lo hizo con uno de sus profetas, ¿verdad? Me llama la atención. Dice que Dios usó a Elías para profetizarle a Acab, por ejemplo, que no iba a haber agua en Israel, ¿verdad? En este sentido, Dios usó al profeta Elías, ¿verdad? Para darle un mensaje al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios hace con sus ministros, con los profetas específicamente, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay un versículo que habla muy específico acerca de cómo Dios usa a los profetas, ¿verdad? Entonces, eh, lo que les decía, proféticamente Dios nos habla, ¿sí? Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para hablarnos y corregirnos. La voz profética viene para qué? Muchas veces para exhortar, muchas veces para corregir, muchas veces para direccionar, ¿sí? Somos hijos de Dios, sí, pero muchas veces necesitamos dirección, saber transitar en la dirección correcta, ¿verdad? Y muchas veces, por eso la palabra nos dice también eso, que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí? ¿Por qué se hace necesaria la sabiduría? Porque tenemos que tomar decisiones, amado hermano. Muchas veces eh, Dios pone cosas en nuestras manos, por ejemplo. Dios nos bendice, Dios nos abre puertas, pero necesitamos la sabiduría ahora para transitar, para saber manejar esa bendición, ¿sí? Entonces, proféticamente Él nos habla, Él nos apercibe. Como les contaba el caso de Elías, Dios lo usó a él, a este profeta, para hablarle al rey Acab, ¿verdad? Que por causa de ellos, ¿verdad?
iba a haber no iba a haber agua, iba a haber una sequía, ¿verdad? Entonces, vemos que lo que primeramente es darle a entender eso, que Dios habla, amado hermano, porque muchas personas quizás dirán, pero ¿cómo que Dios habla? Bueno, Dios habla, ¿sí? Dios no es un Dios histórico. El Dios de lo imposible que nosotros hablamos y predicamos, nos habla hoy, nos puede hablar en este preciso momento, nos habla, de diversas formas, como le decía, a cada persona, a cada hijo de Dios, a cada ministro, Dios le habla de una forma diferente. A mí me habla de una forma diferente, pero lo que quiero darles a entender es que Dios habla, porque muchos piensan que quizás ya Dios no habla, o que quizás Dios eh, habló, pero en aquellos tiempos nada más, hizo un milagro en aquellos tiempos, usó profetas, pero en aquellos tiempos. Eso es otro tema que no voy a criticar, ni juzgar, ni señalar a nadie, pero muchas personas quizás, o no quizás, no creen en los profetas, ¿verdad? Por cuestiones teológicas, que no vamos a indagar en eso, pero Dios habla, amado hermano, ¿sí? Dios usa a sus ministros, Dios usa a sus profetas, y vemos en eh, Génesis, en el capítulo 3 en el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Está hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ¿sí? Eh, y, y bueno, y ellos dice que se escondieron, ¿verdad? De la presencia de Dios, ¿sí? Así que vemos que Dios habla, ¿sí? Comenzó a hablarle a Adán y a Eva en aquellos tiempos, en el huerto del Edén. Dice que, pues, me imagino yo, no se esperaban que Dios le iba a hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que se escondieron de la presencia. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos habla, como les decía, Dios nos habla y nos va a hablar proféticamente, amado hermano. Si Dios va a hacer lo que tenga que hacer para hablarle a usted, para corregirle. La voz de un profeta muchas veces viene para eso. ¿Para qué? Para exhortar, para eh, corregir, pero corregir en buena forma. La palabra de Dios dice que pues no da esas instrucciones con referencia a eso, ¿verdad? Y vemos que Adán y Eva, ellos, Dios le tenía que hablar, ¿verdad? Porque por lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Ellos ya habían entrado en pecado, todo eso, ¿sí? Pero lo que les quiero dar a entender es que Dios le habló en aquellos tiempos y que Dios habla hoy, amado hermano. Dios va a usar lo que tenga que usar para hablar, ¿sí? Pudiera testificarle, ¿verdad? Como Dios ha hablado mi vida, pero no voy a indagar mucho en eso, pero sí le doy a entender que Dios habla. Va a hacer lo que tenga que hacer para hablarle a usted, para corregirle, para exhortarle. Y la razón es, ¿para qué? Para que nos alineemos a la voluntad de Dios. Sí, muchas veces somos hijos de Dios, sí, pero no estamos alineados del todo en todas las cosas, en todas las áreas a nuestro Dios, sí. Y por eso Él nos habla proféticamente, para que muchas veces es para que eh, nos elevemos como la águila y miremos desde esa perspectiva, ¿verdad? Profética, ¿sí? Y veamos la visión que Él ha puesto, ¿sí? Muchas veces Dios hace eso, ¿sí? Y ya estamos entrando, y le voy a hablar proféticamente, entramos ya en un mes profético eh, glorioso, ¿verdad? Maravilloso. ¿Sí? Que se requiere estar totalmente alineado a la visión, no desenfocarnos. El enemigo va a querer desenfocarnos, el enemigo va a querer distraernos, ¿sí? Y estamos en Tamuz, ¿verdad? So, eh, pero no nos podemos desenfocar, como les decía, debemos estar como las águilas allí en las alturas, viendo como él veía, viendo como veía el profeta que sabía que iba a venir la lluvia, no como el criado que pues no creyó del todo, ¿verdad? Hasta que Elías le dijo, prepárate porque viene la lluvia, ¿verdad? Esa es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos, visión como la del águila. Veamos desde allí, desde la altura, desde lo sobrenatural, no desde lo natural, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere nuestro Dios? Que le escuchemos, ¿sí? Debemos estar prestos a escucharles, amado
hermano, a escuchar su voz, ¿sí? A no hacer caso omiso, porque Dios va a usar a quien tenga que usar para hablarnos. Y usted eso, pues, lo va a experimentar usted mismo, porque eh, sabemos cuando Dios nos está hablando, sabemos cuando Dios nos está ministrando, sabemos y decimos, oh my God, Dios me está hablando. Sí, a mí me ha pasado, Dios me está hablando y usa lo que tenga que usar para hablarme, ¿verdad? Sí, y así Dios lo va a hacer con su vida. Dios va a hablar proféticamente, Dios lo va a reafinar en lo que Él quiere que usted haga, ¿verdad? Por eso Él nos dice en su palabra también que te haré entender el camino en el que debes andar, porque muchas veces sí somos hijos, como le decía, y estamos caminando en su voluntad, pero no sabemos muchas veces del todo so, el camino a tomar. Entonces, es allí donde viene Él y nos dice eso. Te haré entender el camino en que debes andar, ¿sí? Nos podemos quizá desviar un poco a la izquierda o a la derecha, pero Él nos corrige, nos dice, este es el camino. No es que el que tú estabas tomando es malo, no, sino que por ahí no era. Este es el camino en que debes andar. ¿Y cómo nos realineamos a ese su camino? Escuchando su voz, ¿verdad? Como le decía, Él quiere que le escuchemos. Y vemos en Hebreo capítulo 3 verso 15 que nos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, ¿qué quiere Él? Que escuchemos su voz, amado hermano, ¿sí? Y si escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón, porque sí muchas veces la escuchamos, pero hacemos caso omiso, como le decía, ¿sí? Bueno, escuché esta voz, pero no me parece eso que me está diciendo, esto como que es mejor, o esa persona que está hablando, son, pues no sé, no creo que sea muchas veces eh, menospreciamos a las personas o decimos, pero no, esta persona no, o tiene que ser como hablaba en una oportunidad con una persona, decía pues que eh, la única persona que ella podía escuchar era una autoridad que ella decía que era eso, ¿verdad? Esa autoridad. ¿Por qué? Porque era una persona que había estudiado, se había preparado, todo eso, y entonces eso está bien, pero Dios usa a quien tenga que usar. Y yo le pudiera decir, bueno, Dios me ha preparado, Dios me ha capacitado, Dios me ha hecho tomar estudios, pero Dios va a usar a quien tenga que usar. Podremos saber tantas cosas teológicas, tantos, pero eso no es suficiente. Dios usa a quien tenga que usar, amado hermano. Dios va a usar a, al que usted menos piensa, ¿verdad? No menospreciemos a las personas, ¿verdad? No menospreciemos, como el caso de David, sus hermanos no pensaban que él era el escogido, sus hermanos nunca se imaginaron que él iba a ser el rey, pero Dios había determinado que ese jovencito iba a ser el rey. ¿Por qué? Por su corazón, no porque David era no fue un joven muy preparado, muy estudiado para ese momento, no, Dios simplemente lo escogió. Sí, Dios simplemente lo escogió. Y vamos a ver que hay un versículo que lo vamos a ver más adelante que dice que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus hijos o a sus profetas, ¿verdad? Por eso, como le decía, Él se anticipa a hablarnos, amado hermano, y va a usar a quien tenga que usar. Sí, va a usar a quien tenga que usar. No menospreciemos, no cuestionemos, sí, no digamos bueno, si bueno, yo quedé sorprendido en estos días, viendo un jovencito pequeño, un jovencito, y cómo Dios lo usaba, amado hermano. Entonces, que Dios nos da a entender, no tiene que ver la edad, no tiene que ver su conocimiento, tantos títulos que tenga, no tiene que ver eso, simplemente tiene que Dios haber determinado, esta es la persona que yo quiero que hable, este es el escogido, eso es todo, ¿sí? Y no nos cerremos, no endurezcamos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios, porque Dios va a usar solo lo que tenga que usar, amado hermano, ¿sí? Y algo muy importante, cuando escuchemos la voz de Dios proféticamente, como Él nos hable, a quien tenga que usar, obedezcamos. Ya vamos a ver por qué es importante obedecer. Entonces vemos Amos, capítulo 3 verso del 7 al 8. Amos, capítulo 3 verso del 7 al 8 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová al Señor, ¿quién no profetizará? Como le decía, no hará nada Jehová, el Señor, ¿sí? Sin que revele su secreto a los profetas, ¿sí? Y si habla Jehová al Señor, ¿quién no profetizará? Dios escoge a las personas, ¿sí? Como le decía, y eso es tremendo, porque él dice que no va a hacer nada sin antes revelarle su secreto a los profetas, ¿sí? Es decir, él se anticipa, ¿verdad? Él usa a los profetas, ¿sí? ¿Sí? Y entonces dice, si él habla, ¿quién no profetizará? Es decir, si Dios decide hablar, ¿sí? A través de algo o alguien, ¿quién no va a hablar? Hay que obedecer, amado hermano, ¿sí? Como le dijo al profeta Jeremías. Jeremías era un profeta escogido por Dios desde el vientre de su madre, ¿sí? Entonces, el Dios de lo imposible había determinado que este jovencito, desde antes que naciera, ya iba a ser profeta, ¿sí? Ya iba a ser profeta. Sin embargo, este jovencito, pues que la Biblia no revela mucho eso, pero esos detalles, pero él, pues yo me imagino y sé que él diría, pero Señor, yo no sé hablar o yo estoy muy joven, yo no puedo hablar, mi Dios, no me van a creer, ¿verdad? Y Dios dijo que este era el profeta que tenía que hablar, ¿sí? Y entonces allí vemos que el pasaje de la Biblia habla y Dios se le aparece, ¿verdad? Con un ángel le dice, pues Jeremías, ¿qué tú ves? Veo una vara de almendro. Sí, entonces, ¿y qué representaba la vara de almendro? ¿Cómo crecía, verdad? Que él le dice, pues a Jeremías, entonces yo apresuro mi palabra. Sí, él apresuraba su palabra, pero ¿qué? Estaba usando a Jeremías para hablarle, necesitaba hablarle al pueblo porque el pueblo no estaba bien delante de Dios. Entonces Dios tenía que usar a Jeremías para que hablara al pueblo. Ahora yo le pregunto y le digo, en una primera instancia, las palabras proféticas que Jeremías trajo a este pueblo fueron recibidas de una vez, por decirlo de una forma. No, el pueblo se quejó, cuestionó a Jeremías, de dónde venía, como le dijeron a Jesús, a Yeshua, pero ¿quién es este? Este no es el carpintero y ahora está haciendo milagros y ahora ven lo que está haciendo, ¿sí? Jesús no fue profeta en su propia tierra, como dicen, ¿sí? No le creyeron a él, porque muchas veces eso sucede. Vemos a las personas, pero vemos, muchas veces los conocemos, ¿sí? Y vamos a su vida, ¿sí? Y decimos, pero como le dijeron, este no era el carpintero, y ahora dice que hace milagro, y ahora que está haciendo milagro, pero no tenemos que ver la vida, o quizás es un familiar y decimos, pero y ahora este es un ministro y lo tratamos como familiar, sí, eso está bien, pero ante todo debemos respetarle eso y eh, so, entender que es una persona escogida por Dios, como Jeremías, ¿verdad? Eh, no le creían en una primera instancia, se presentaba ante los reyes, y no, muchas veces prefirieron escuchar a otros profetas, ¿verdad? Eh, profeta Ananías que se levantó con profecías falsas, ¿verdad? Y hay profetas falsos, sí, claro, la palabra también nos hace mención acerca de eso, que se levantarán falsos profetas y falsos maestros, pero ¿cómo lo identificamos? Eso por el discernimiento de espíritu. Si somos hijos de Dios, si somos hijos que portamos el espíritu, sabemos cuando una persona está hablando de parte de Dios y cuando no, amado hermano, ¿sí? Podemos identificarlo, a un falso profeta a un falso maestro, porque la palabra dice que se levantarán. No estamos exentos de eso, que vendrán esos falsos profetas, que vendrán esos falsos maestros, ¿verdad? Pero también hay profetas y maestros genuinos, llenos de la palabra de Dios, amado hermano, ¿sí? Entonces, Dios hará lo que tenga que hacer para hablarle, amado hermano. Dios escogió a Jeremías para hablarle a ese pueblo. Dios dice, como hemos escuchado por ahí, Dios hablará a través, si lo quiere hacer, hasta a través de las piedras, ¿sí? Bueno, así lo va a hacer Él, ¿sí? Porque Él no tiene límite. El Dios de lo imposible no tiene límite, es un Dios sobrenatural, ¿sí? No habla so,
como quiera hablarnos, pero tenemos que estar prestos en el Espíritu para saber escuchar cuando es Él, cuando es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, como le decía, habla para corrección y exhortación. Es simplemente eso, amado hermano, para corregirnos, para hacernos entender el camino que Él quiere que andemos, para exhortarnos, ¿verdad? Muchas veces, amado hermano, como dice la palabra, padecemos por falta. La palabra dice que perecerán por falta de conocimiento, pero conocimiento o quizás entendimiento o revelación de qué, de la palabra, de no vivir conforme a los principios que establece la palabra. Por eso es que muchas veces padecemos, ¿verdad? Por eso es que, como he hablado con personas, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no me sana? Porque no estamos caminando en la voluntad de Dios. Por eso se hace necesario que Dios levante a un ministro, a un pastor, a una voz profética para darnos a entender. Porque como escuchaba y hablaba con unos hermanos que sabemos que qué hace un pastor, el pastor guía a sus ovejas, guía al rebaño, ¿verdad? Pastorea, ¿sí? Pero ¿qué hace el profeta? Guía también a ese pueblo, le da a entender el camino en que debe andar. El profeta sabe, amado hermano, por dónde tiene que transitar una persona, ¿verdad? Porque Dios se lo revela. Por eso, como le decía, se hace necesario obedecer a la voz de Dios. No es a un hombre, es la voz de Dios, amado hermano, ¿sí? Entonces, si somos hijos de Dios, obedezcamos a Dios, amado hermano. Si nos habíamos so, eh, apartado o sí alejado, ¿verdad? De los caminos de Dios, como dice Juan, el capítulo 10 verso 27 dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Si somos hijos, escuchamos su voz y obedecemos, ¿verdad? Eso está en Juan, ¿sí? Y que no nos pase como le pasó al, al hijo pródigo, padre hermano. Sí, era un hijo, ¿verdad? Era un hijo de Dios, pero decidió tomar la herencia que el padre tenía, ¿verdad? Y se fue con toda la herencia. Hizo lo que hizo lo que hizo con la herencia, todos muchos conocemos esa historia, pero luego él reflexionó, recapacitó y volvió, amado hermano, ¿sí? Eh, vemos que él recapacitó y así hace el Padre, ¿sí? No, nos habla, nos hace entender, hay cosas, situaciones, circunstancias que nos están hablando nosotros proféticamente muchas veces, que decimos, esta situación, esta circunstancia a mí me está hablando, ¿verdad? ¿A qué pasa que no estoy haciendo las cosas bien? El hijo pródigo corrigió después que gastó toda la herencia, se fue nuevamente hacia su padre, padre terrenal, pero también espiritual y simbólicamente acudió a su Padre celestial, que es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibió su Padre? Lo recibió con los brazos abiertos, porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre celestial. Proféticamente Él nos va a hablar. Si estábamos pródigos, si habíamos sido hijos pródigos, nos trae, pero no es que Dios no nos quiere castigar, amado hermano, sino que quiere que procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y obedezcamos a Él. Como hizo el hijo pródigo, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero aquí estoy. El hijo pródigo regresó. Y el Padre dice que hizo un banquete, hizo una fiesta para recibirlo. Así hace nuestro Padre celestial. Cuando nos humillamos ante Él, cuando procedemos al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el único requisito que Él hace, ¿verdad? Que ve nuestro corazón y dice, bueno, derrama su misericordia, amado hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos decidido ya no ser pródigos, sino ser hijos reales y genuinos de Dios. Si éramos pródigos, regresemos, ¿verdad? Si Dios nos está hablando proféticamente o va a hacer lo que tenga que hacer, para hacernos entender que estamos pródigos, pues regresemos, obedezcamos, ¿sí? Usted quizá dice, pero yo no soy hijo, amado hermano. ¿Cómo hago yo para ser hijo? ¿Cómo hago yo para tener a Jesús en mi corazón? ¿Sí? Bueno, simplemente
tienes que recibir a Jesús en tu corazón con una oración, confesarlo a Él como tu Señor y tu Salvador. Y allí en adelante Jesús estará en tu corazón. Tú serás guiado por el Espíritu y podrás decir y podrás experimentar lo que dice Juan en el capítulo 10, que dice que mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Sus ovejas son las personas que tienen el Espíritu de Él, que ya lo han experimentado y que escuchan su voz y obedecen, ¿verdad? Si tú dices, yo no soy hijo, Dios te quiere hacer hijo, ¿verdad? Confiésalo a Él como tu Señor y Salvador. ¿A qué es lo que necesita Dios? Que procedamos al arrepentimiento, lo confesemos a Él y decidamos caminar en su voluntad, oh hermano. Por eso es que muchas veces viene la voz profética. La voz profética vino a través de Elías sobre aquel pueblo que necesitaba arrepentirse de todo lo malo que estaban haciendo. ¿Verdad? Por eso dice que Dios tuvo que eh, enviar sequía, amado hermano. No hubo agua por algún tiempo, pero era para corregir a aquel pueblo que estaba eh, apartado, no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. ¿Verdad? Y Dios después que ve nuestro corazón, que procedemos al arrepentimiento, entonces muchas veces so, quita eso, que el enemigo muchas veces trae porque le hemos abierto puertas, ¿verdad? No es Dios, Dios lo permite, pero es con un motivo y una razón, ¿verdad? Pero Dios, una vez que procedemos, recamos, escuchamos su voz, entonces, trae esos tiempos de refrigerio que hace la palabra, ¿verdad? Entonces, si usted era un pródigo, vuélvase a Dios, vuélvase a Dios, porque Dios lo está esperando con los brazos abiertos, amado hermano. Entonces, ¿qué ocurrirá si escuchamos su voz y su instrucción? Si la palabra que hemos escuchado, nosotros decidimos y decimos, bueno, esta palabra que yo he escuchado no va a ser de la que no da fruto, no. Sabemos que la Biblia habla de diversas tierras en las que cayó la palabra, ¿verdad? O la semilla. Una no dio fruto, otros se afanaron y no la escucharon, ¿verdad? Pero otros que sí la palabra cayó en buena tierra. Digamos, y usted diga eso, yo quiero que esta palabra caiga en buena tierra. Yo soy buena tierra. Yo quiero que la palabra dé fruto en mi vida. Yo quiero ser una persona distinta que obedece a la voz profética de Dios, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá si usted escucha la voz y la instrucción de Dios? Vemos Génesis capítulo 22, so, verso 18. Génesis capítulo 22, verso 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Dios? Seremos benditos, ¿verdad? Por cuanto que hemos obedecido la voz de Dios. Eso es lo que ocurre cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando nos humillamos ante Él, ¿verdad? Y reconocemos que necesitamos la voz profética. Seremos benditos, ¿verdad? Y ahí hay una promesa, en tus simientes serán benditas todas las naciones, por cuanto que obedeciste mi voz. Sí, hay bendición en obedecerlo a Él, hay bendición en decidir caminar en la voluntad de Dios. Amado hermano, la voz profética viene para eso. Sí, seamos humildes en reconocer la voz de Dios que nos corrige, que nos exhorta, que nos direcciona, que nos da visión, que nos da misión, que nos hace caminar en el propósito que Él ha determinado para nosotros. Bueno, así que muchas bendiciones, amado hermano. Y yo declaro pues que Dios lo hace a usted caminar en su voluntad, que Dios pues va a hablar proféticamente a su vida para bien, para bendición, para que usted se ha bendecido por cuanto ha decidido obedecer a la voz de Dios. Muchas bendiciones, amados hermanos. Bye bye.